El Señor cumplirá su propósito en mí. Ese es nuestro tema para esta mañana, esta tarde ya. Y quiero iniciar con un versículo que está en el Salmo 138, versículo 8. Voy a leer la primera parte solamente del texto. Dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora a las tres la vamos a repetir todos. 1, 2, 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Fíjese que a través de toda la historia del ser humano se ha estado preguntando de continuo: ¿cómo es que el mal apareció? ¿Cuál es el origen del mal? O sea, de la maldad que existe en nuestro mundo. Esta es una pregunta que es muy difícil de contestar. Un filósofo del siglo III antes de Cristo, llamado Epicuro, él es el creador de la filosofía conocida como hedonismo, que consiste en la búsqueda del placer por el placer y alejarse lo más posible, evitando el dolor. No, hay que gozar. Esa es su tesis de Epicuro. Y este filósofo fue de los primeros en expresar el problema del mal que produce dolor a los seres humanos, y lo planteó en forma de un dilema que es conocido para los que les gusta leer a los filósofos. El dilema es el siguiente. Él dijo: o Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede. O puede, pero no quiere quitarlo. O no puede, ni quiere. O puede y quiere, pero si quiere y no puede, entonces no es omnipotente. Pero si puede, pero no quiere, pues entonces no nos ama. Si no quiere quitar el mal, entonces Dios no es bueno. Fíjense en su lógica, su filosofía, a lo que él fue llegando, ¿no? Y termina diciendo: y si puede y quiere, ¿por qué no elimina el mal? Sigue existiendo el mal, ¿no es cierto? Mire, intentar explicar el origen del mal realmente es muy complicado, la verdad. Inclusive cristianos, hombres de Dios, a través de la historia del cristianismo, han tratado de responder esta pregunta que está ahí en los seres humanos, pero que la Biblia no lo dice de manera muy clara. Lo insinúa cómo inició el mal, la maldad, pero no lo dice de manera contundente. Eso ha provocado que aún teólogos cristianos, gente que se dedica al quehacer teológico y son estudiosos de Dios, eso es lo que significa teología, al tratar de explicar el origen del mal, pues se corre el riesgo de caer en explicaciones absurdas. Algunas de esas explicaciones que dan algunos teólogos realmente son aberraciones, ¿sí? Desde el siglo IV aproximadamente, a partir de San Agustín, se empezaron a dar pues más contundentemente estas preguntas, y las respuestas empezaban a rebasar los límites hasta a principios del siglo XVI, cuando se gestó la Reforma Protestante. A partir de allí también otros teólogos en su quehacer teológico comenzaron a tratar de dar una respuesta, y algunos de ellos concluyeron que Dios es el autor del mal. ¿Lo puede creer? Pues, sí, ahí está la historia, no, nadie la puede negar. Hace un par de años murió un teólogo muy reconocido, un buen teólogo, la verdad, pero al tratar de responder el origen del mal,
Pues mire usted a lo que él terminó concluyendo, en su conclusión. En un libro que él escribió muchos libros, algunos muy buenos, otros como este, Todopoderoso sobre todo. Ahí él escribió lo siguiente. Acuérdense que evitamos el nombre para guardar la reputación, pero el argumento es el que se pone en evidencia, ¿ok? Sí, ya expliqué eso, ¿no? Bueno, este teólogo, que ya está en la presencia del Señor sin duda, concluyó y dijo en la página 54 de su libro Todopoderoso sobre todo lo siguiente, tratando de explicar el mal. Él dijo: no estoy acusando a Dios de pecar, no, estoy sugiriendo que Dios creó el pecado. Ay, híjole, cuando yo lo leí, pero esto no es nuevo, esto ya tiene muchos años. Cuando yo le dije, caray, eso suena muy raro. ¿Cómo que Dios es el autor y el creador del pecado? ¿Les late? ¿Les hace clic? Está muy raro, ¿no? Bueno, él continúa diciendo cosas como estas. En el principio nadie pecaba, ni siquiera Satanás, porque sus inclinaciones, tanto del hombre como de los seres angelicales, eran solo para hacer el bien. Sin embargo, dice este teólogo, Dios cambió las inclinaciones del hombre e incluso las de Satanás para que desearan pecar. Y menos me hace clic a mí, ¿no? No sé a ustedes. Continúa. Ahora, en la actualidad, sus inclinaciones de hombres y seres angelicales, sus inclinaciones al pecado, o sea, los caídos, los ángeles caídos, sus inclinaciones al pecado son tan poderosas que no tienen otra opción más que pecar. Sigo abriendo los ojos así, ¿no? Continúa. Adán y Eva y Satanás cayeron en el pecado porque Dios lo ordenó así. Pues menos. Bueno, ustedes vayan sacando sus conclusiones, ¿no? Continúa. Así que ahora Dios puede derramar su ira sobre todos y enviarlos a las llamas del infierno. Esto de enviar a sus criaturas a las llamas del infierno le da gloria a Dios. Híjole, no, ya estoy como para arrancarme los cabellos, ¿no? Y termina en lo que yo recapitulé. Todos deberíamos, dice este teólogo, todos deberíamos de saltar de alegría cuando vemos que Dios envía a los pecadores al infierno. Híjole, pues peor porque pues yo no veo nada de eso en la Biblia. No sé si ustedes lo vean allí, pero yo no veo en la Biblia. Yo veo en la Biblia que en el cielo hay gozo y alegría por un pecador que se arrepiente. En eso sí debemos de gozarnos, pero de que algunos se vayan al infierno, a ver, si tu abuelito no tuvo a Cristo, se murió al infierno, a ver, alégrate. O sea, es totalmente irracional su razonamiento. Y es un teólogo, Bueno, otro que en la actualidad vive, ya está muy anciano, es un buen teólogo, pero en su deseo de contestar estas preguntas difíciles, se brincan, se vuelan la barda, diría yo, ¿no? Igual omitimos su nombre. Él hace no muchos meses, el año pasado, dijo lo siguiente. Escuche, cada cosa horrible y cada cosa pecaminosa, aún las cosas más horribles que jamás se hayan cometido, la mano de Dios las predestinó. Wow. Y allí mismo le hicieron una pregunta. Oiga, si un ladrón entra a mi casa y viola a mi hija y la asesina, ¿cómo? Dios lo decretó que así sucediera. Ahora, yo se lo dejo allí en su mente, en su discernimiento. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, cada quien saca sus conclusiones, pero yo en lo personal, no. Yo no puedo concebir a un Dios de esa manera, que ordena, señora, que tu esposo te engañe. O sea, ¿cómo? ¿Dios es autor del pecado? ¿Dios es el autor del mal? El supuesto argumento es que como Dios es soberano y nada sucede sin que fuera de su control, entonces si sucedió es porque Él
Él permitió y a fin de cuentas Él es el autor. Bueno, ahorita vamos a ver un versículo que nos limita a ir más allá de lo que está escrito. En realidad es muy complicado explicar el origen del mal, pero cualquiera que sea su origen, aquí está el pecado, ¿sí o no? Aquí está el mal, nos movemos en medio de él, lo vemos todos los días. Eso nadie lo puede negar. Otra de las preguntas que también son difíciles de contestar es la siguiente: ¿por qué, si Dios sabía, porque Él todo lo sabe, ¿no? Si Dios sabía que Satanás y los seres humanos pecarían, aún así decidió crearlos? ¿Por qué? Bueno, yo no voy a tratar de responder esa pregunta porque la Biblia no trata de manera clara ese punto. Solamente podré decirles, bueno, así lo decidió Dios y ya. O sea, ¿qué más le puedo decir? No me voy a brincar más allá. La Biblia da muy pocas pistas sobre el origen del mal, pero lo que sí abunda, escuche, son los textos donde asegura que el mal existe. ¿Cómo se originó? No hay mucha información, pero la Biblia es contundente al decir que el pecado, la maldad, está entre nosotros y el ser humano está envuelto en esta maldad. Ahora, para contestar ese tipo de preguntas hay una limitante que no debemos de rebasar. El apóstol Pablo escribió en primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 6 lo siguiente. Usted lo está viendo ahí en la pantalla. Primera de Corintios 4, 6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. O sea, lo que enseñó en los versículos anteriores. Escuche, para que nosotros, o sea, nosotros somos un ejemplo, para que nosotros, dice Pablo, él y Apolos, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Cuando alguien quiere dar una respuesta y se sale de lo que la Biblia nos revela, corre el riesgo de decir aberraciones como las que acabamos de escuchar. Pablo nos dice entonces que no debemos ir más allá de lo que está escrito, porque corremos ese riesgo. Ahora, la Biblia lo que sí nos asegura es que, sin lugar a dudas, Dios no es el autor del mal. Lo digo de manera contundente. Dios no es el autor del pecado. ¿Cuántos dicen amén? No sé cómo, fíjense, en la sabiduría que pretendemos los hombres a veces desarrollar, caemos en unas aberraciones impresionantes. Santiago capítulo 1 versículo 13. Lo voy a leer en la versión en lenguaje sencillo. Y dice así: cuando sean ustedes tentados a hacer lo malo, ustedes saben lo que esto significa, ¿no? ¿Cuántos han sido tentados a hacer lo malo? Todos. Ahí está, nadie lo puede negar. Cuando sean ustedes tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios. ¿Más claro? Fíjese, en toda su quehacer teológico y su profundidad teológica y no sé cuánta cosa, se les olvida la Biblia. Algunos, como los citados, se les olvida lo que dice la Biblia. No le pueden echar la culpa a Dios. Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie para hacer lo malo. El mismo versículo, pero en otra versión dice: cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios no siente la tentación de hacer lo malo. Eso es imposible, hermanos, que Dios sienta querer hacer el mal, o sea, no, ni tienta a nadie para que lo haga, o sea, que haga el mal. Ahora, el apóstol Juan escribió en el 1 de Juan 3:5 lo siguiente. Dice así: y sabéis que Él es Jesús, ¿ok?
que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Para qué apareció Cristo? Mire, le voy a hacer un montón de preguntas y ustedes me tienen que responder, ¿ok? Para que no se duerman. Oiga, el otro día estaba pensando, yo estoy predicando y se me duermen, pero yo nunca me he dormido mientras ustedes oyen que yo predico. Denme chance, ¿no? O sea, de vez en cuando echarme una pestañita, así como ustedes, que hasta a veces están hasta con palomitas. No, bájenle poquito. Primera de Juan 3:8. Mira, más claro no puede ser. El que practica el pecado es del diablo. A ver. ¿Cómo voy a ser el diablo si tú me provocas que yo peque? ¿Se dan cuenta? Lo aberrante de lo que leímos al principio. ¿Sí o no se dan cuenta? Le estoy preguntando. Acuérdense que yo le pregunto y usted responde. Esto tiene un efecto positivo. El que practica es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Cuál principio? ¿Principio de qué? Bueno, la Biblia dice que Dios creó los seres, los huestes celestiales, y entre todos esos hay algunos que son como los líderes, como los más poderosos, con más autoridad. Y entre ellos estaba el lucero de la mañana, Lucifer, después Satanás. Él se rebeló contra Dios. Y en Ezequiel 28 nos deja ver pues como una lucecita de dónde se originó el mal. Porque narrando, es una referencia, dicen muchos teólogos de renombre, que es una referencia, está hablando del rey de Tiro, pero está haciendo una doble referencia a Satanás. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. O sea, pasaron en relación con nuestro tiempo, quizá millones de años en la creación angelical, que vivían allá con Dios. Pero un día algo pasó, ese sí es un misterio. ¿Cómo fue que apareció la maldad en el corazón de Satanás? Aún así no es muy claro el origen del mal, pero el mal aquí está. Una vez se metieron y se robaron los micrófonos. Eso es malo, eso es un delito, eso es maldad. Porque el diablo peca desde el principio. Hubo un momento en que algo pasó que no nos es revelado de manera clara, pero ahí está el mal. Ahora fíjate las dos frases que vienen a continuación en el versículo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Ahora, ¿para qué vino el Hijo de Dios? ¿Qué dice la siguiente frase? Para deshacer las obras del diablo. A ver. Vamos a contraponer esto con lo que dijeron los teólogos que mencioné al principio. A ver, ¿qué clase de Dios es aquel que dice: voy a crear los seres angelicales, luego los seres humanos, y voy a ordenar que pequen, para después enviar a mi hijo, que lo asesinen, derrame toda su sangre, lo hagan pedazos en una cruz, lo azoten, para deshacer lo que el diablo hizo? ¿Les hace clic eso? Les estoy preguntando. Bueno, algunos yo sé que se quedan así como ¿what? Pero bueno, trataré de explicarlo lo más sencillo posible, el punto. Por eso les dije que ahora sí prohibido dormirse. A veces les doy chance, pero ahora no. ¿Ok? ¿Verdad que no hace clic eso? Pues no. Pero el mal está aquí. Nadie puede negarlo. Incluso una vez Jesús habló mucho sobre el mal. Él en una ocasión dijo: porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los robos, los adulterios. Y en Mateo 24:12 Jesús dijo lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Noten que el mismo Jesús está hablando de que en los tiempos finales la multiplicación de la maldad va a ser tan palpable que provocará que algunos de los hijos de Dios se enfríen al envolverse en esa maldad,
porque será tan palpable, tan normal, tan natural, que ya muy pocos la van a resistir. ¿Alguna prueba? Acuérdense en los noticieros hace 20 años, cuando alguien decía una grosería, pues así, hasta leve, por decirlo de alguna manera, le ponían pip. ¿Y ahora? ¿Le ponen pip? No. Lo dicen con todo. O sea, ya la maldad, ¿cuándo habíamos visto las cosas que están sucediendo en esos últimos tiempos? O sea, nadie puede negar la maldad. Es una cosa real. Y Jesús dijo que se va a multiplicar la maldad. No habló de su origen así de manera contundente, nada más dijo que se iba a multiplicar. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, versículo 21, miren lo que dijo. Así que, queriendo yo hacer el bien, les hago una pregunta, pero me contestan. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer el bien? Todos. ¿Por qué? Porque por naturaleza los seres humanos tenemos la imagen y semejanza de Dios. Y tenemos algo que está por allí en el ser interior del hombre que se llama conciencia, que es la que nos dice, de alguna manera nos quiere hacer entender lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Y Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Wow, qué declaración tan trágica, ¿no? O sea, yo quiero ser bueno, quiero hacer lo bueno, pero encuentro una ley, y me doy cuenta que la maldad del mal está ya arraigado en mí. ¿Cómo fue que llegamos a semejante condición? Pablo mismo nos responde en Romanos 3:23. Dice así: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? No hay un ser humano que no haya cometido por lo menos un pecado. Claro, cuando nace un bebé, pues nace inocente. Pero si un bebé se muere, pues se va con el Señor. Él no se le puede imputar pecado. Pero ¿cuándo es cuando un bebé, un niño que va creciendo pierde la inocencia y comete su primer pecado? Solo Dios lo sabe. ¿Sí? Sin embargo, la Biblia sí asegura, y es verdad, de que todos hemos pecado. ¿O hay aquí alguien en este auditorio o algún santo que nos está viendo ahí en YouTube que no haya cometido ningún pecado? Levante la mano. ¿Todos pecaron? Sí. Al menos son sinceros en eso. Ok. Por cuanto todos pecaron, ¿cuál fue el resultado de haber pecado? Y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos arrancó de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva desobedecieron? Pecaron y se escondieron de Dios. Y Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Hasta la fecha. Así somos los seres humanos. Estamos lejos de Dios. Y cuando se nos acerca a Dios, nos escondemos. No queremos. Por eso una de las primeras reacciones cuando oyes el evangelio de Jesucristo es rechazarlo y esconderte. No, yo no tomo, no fumo, no, mi abuelita, yo le ayudo. ¿Cierto? Romanos 5:12. Aquí es un poco más, da un poco más de explicación Pablo, dice, por tanto, como el pecado, ¿el qué? El pecado produce dolor. Que es lo que Epicuro luchaba, decía, no, vamos a disfrutar de la vida, hay mucho dolor en esta vida, vamos a gozar la vida, comamos y bebamos. De hecho, parece ser que esa frase que Pablo registra, él es el autor, parece ser. Por tanto, como el pecado que nos arrancó de la presencia de Dios entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Fíjate, la palabra o la frase como el pecado entró en el mundo por un hombre, esa palabra entró, dicen algunos entendidos que también se puede traducir como se transfirió.
No el pecado de Adán, sino ya la naturaleza caída, con tendencia a hacer lo malo, que es con la que todos nacemos. Es decir, no nacemos con pecado, nosotros no somos culpables del pecado de Adán, pero nacemos con la naturaleza con tendencia hacia lo malo. Si ustedes se fijan, a los niños pequeñitos de 2 años, 3 años, no les enseñas a hacer lo malo. Ellos no tienen conciencia, pero ellos, ¿te has fijado? Están allí 2, 3 niños de 3, 4 años, son inocentes, ¿no? Sin embargo, uno le arrebata la paleta y corre. Y el otro se queda llorando y el otro va y le pega. Entonces tú eso no se los enseñas a los niños. Les enseñas, no le robes la paleta, no le pegues al niño, porque lo malo ya sale. Porque esa es la naturaleza del ser humano. Qué triste condición, ¿no es cierto? Pero sigamos leyendo. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Aquí muerte implica, tiene implicaciones en 2 sentidos. Muerte espiritual, separación de Dios, y muerte física. El cuerpo se muere. No fuimos creados para morir, pero el pecado causó eso. Muerte espiritual, se cortó la comunión con Dios, y muerte física. Retomo. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Conoce algún ser humano que nunca se haya muerto? Hasta Jesús como humano se murió. Al llevar nuestros pecados ahí, aunque Él no cometió pecado, fíjense. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Qué triste condición. Pero hay buenas noticias. Hay buenas nuevas de gran gozo. Y cuando los pastores que estaban allí pastando, cuando Jesús había nacido allí en un lugar muy humilde, los ángeles cantaron y se gozaron. Buenas nuevas de Dios, buena voluntad de Dios para con los hombres, que os ha nacido hoy el Salvador, Cristo el Señor. Esa es la buena noticia. Y nació ese bebé y se encarnó el Verbo, la palabra, y vivió entre nosotros y vimos su gloria y empezó a crecer. Y llegó el tiempo en el que se manifestó ya como el Hijo de Dios para venir a cumplir la misión que el Padre le había encomendado. En palabras de Jesús, Juan 3:16 dice lo siguiente, porque esto lo dijo Jesús: porque de tal manera, esa es la buena noticia, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios con el mundo? ¿Qué significa mundo? ¿Qué significa mundo? Todo ser humano, ¿sí o no? O sea, aquí no se refiere a la esfera del globo terrícola, no. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, a los que viven en el mundo, se entiende, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿que cree en quién? En Jesús, ok, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el que cree tendrá vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por su Hijo. Ahora, ¿para qué envió Dios el Padre a su Hijo? ¿Para salvar a quién? Y todo ser humano estaba incluido, ¿sí o no? Ok, vamos bien hasta ahí. Ahora, vamos a ver algo que es importante. ¿Cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, un texto que ya estudiamos en las reuniones pasadas, dice así: a lo suyo vino, o sea, Jesús, que vino del linaje de Abraham, judío, vino a su casa, al pueblo elegido de Dios, que era el pueblo de Israel. A lo suyo vino, eso significa. Y los suyos, o sea, los de su raza judía, ¿qué hicieron? No lo recibieron, lo rechazaron.
Esperaban al Mesías, pero como no llenaba sus requisitos, lo rechazaron. Pero en el versículo 12 dice algo fundamental. Mas a todos los que le recibieron, ahora yo les pregunto, ¿cuántos han recibido a Jesús? Ok, vamos bien. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pregunto, ¿cuántos creen en Jesús? Bien, seguimos bien, ahí vamos. Mas a todos los que le recibieron, como nosotros, a los que creen en su nombre, como nosotros que creemos, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ok, al recibir a Cristo en nuestro corazón, creer en su nombre, eso nos dio el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Ahí vamos, ¿no? Ok, continúo. Pablo dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están en Cristo? ¿Por qué estás en Cristo? Porque lo aceptaste, porque creíste, ¿sí? Ok, ahí seguimos todavía bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Esa frase significa la vida de esclavitud en el pecado ya pasó. Ahora vivimos una vida nueva. ¿Por qué? Porque el Señor puso en nosotros la semilla de su naturaleza. Pero eso no significa que somos dioses, ¿eh? No piense más de lo que está escrito. ¿Ok? ¿Seguimos bien? Continuamos. Ahora que ya estamos en Cristo, por haber creído, ahora podemos ver el mayor propósito que Dios tiene para nosotros de manera más clara. Desde este propósito Él lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Eso no significa que usted y yo existíamos antes de la fundación del mundo. No, porque eso sería pues filosofías y doctrinas paganas. No, usted y yo no existíamos, pero Dios ya nos conocía. ¿Lo alcanza a dividir que no es lo mismo? No es lo mismo, no existíamos, pero Dios ya nos conocía que íbamos a existir, porque Él todo lo sabe. Ok, vamos a la carta que Pablo escribió a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 1, y vamos a leer ahí. Dice así: Pablo, o sea, como escritor de la carta, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y les escribe, ¿a quién? A los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿A quiénes les dirige esta carta? ¿A los que no conocen a Cristo? No, les está escribiendo esta carta a los santos y fieles que están en Cristo Jesús y que son los que vivían en Éfeso, que habían creído y habían aceptado a Jesús. Ellos eran gentiles, no eran judíos. ¿Ok? A ellos les dirige a los que están en Cristo. Ahora, yo subrayo la frase en Cristo. ¿Por qué? Porque es muy importante hacerlo. Porque en la carta a los Efesios, esta frase en Cristo, en Él, por medio de Él, la encontramos 27 veces. Y en las demás cartas también está esta frasecita que es donde está el meollo del asunto, que es donde algunos, al no entender que nuestra salvación está fundamentada en Cristo. Sin Cristo no hay salvación, hermanos. Uno de los líderes religiosos más prominentes de la actualidad, que dirige a más de 1,200 millones de cristianos con esta denominación, usted ya sabe quién será, quién es. Dijo el año pasado que hay muchos caminos que llevan a Dios. A ver,
Claro, muchos seguidores de esta religión pegaron el grito en el cielo, otros se quedaron, ¿qué dijo? Y otros dijeron, no, sí, ay, ¿a poco los budistas no se van a salvar? ¿A poco los musulmanes no se van a salvar? ¿A poco todos, todos y los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios? Bueno, acuérdense que no debemos de pensar más allá de lo que dice la Escritura. Y la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino. En otras palabras, oye, el único camino que lleva a Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Ok. Al mencionar 27 veces la frase en Cristo, está hablando y estableciendo la posición espiritual que cada uno de nosotros ya tenemos ahora, después de haber aceptado a Jesús. Ahora estamos identificados con Cristo por lo que Él hizo a favor de nosotros en la cruz. Eso significa que ahora, como sus hijos que somos, podemos disfrutar de las riquezas espirituales que están en Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la ciencia y del conocimiento, dijo Pablo. Ahora nos vamos al versículo 2 de Efesios. Pablo continúa con su saludo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí hay esta distinción: Dios el Padre, persona de la Trinidad, Jesús el Hijo, segunda persona de la Trinidad. Versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, fíjate lo que viene a continuación. ¿Qué nos bendijo en tiempo pasado? Con toda bendición espiritual, toda clase y diversidad de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Fuera de Cristo no hay nada, hermanos. Ok, ¿seguimos bien? ¿Están aquí? Ok. Versículo 4. Según nos escogió en Él. ¿En dónde fuimos escogidos? ¿Nomás así como Dios quiso? ¿O todo estaba encerrado en Cristo? Aquí dice que nos escogió en Él. Él, aquí es Cristo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Otra vez, no es que ya existíamos, pero Dios ya nos conocía, porque Él es omnisciente, es decir, que sabe todo, nada se le esconde. Entonces, Él nos escogió en Cristo, todo lo centró en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Para qué nos escogió? ¿Por cuántos Él vino a salvar al mundo? Todos estaban en este plan. Todos los seres humanos entran en este proyecto de Dios. Pero pregunto, ¿todos creen? ¿Todos aceptan a Jesús? No. Por supuesto que no. No todos. Los mismos judíos rechazaron a su Mesías. Según, retomo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, o sea, sin pecado, delante de Él. Así como Adán y Eva fueron creados. Ahora, pregunto, ¿les hace clic esto que acabamos de leer con lo que mencioné que han dicho dos teólogos en este siglo XXI? Pues, ¿qué clase de Dios sería ese que planeó hacer la creación, crear a los seres angelicales, luego a los seres humanos, y luego decir, pero ahora les ordeno que pequen, y de las cosas más horribles, y decreto que Caín mate a su hermano Abel, para luego mandar a mi hijo Jesús a que lo despedacen, para luego los que crean en Él presentarlos delante de mí sin mancha y santos?
¿Les late? A mí tampoco. Se me hace una aberración. Todo por querer explicar algo que no podemos entender. Y vamos más allá de la Escritura. Entonces, ahora, otra pregunta. Esta sí la van a saber responder todos. ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar, sí o no? Pero luego viene otra difícil de responder. Entonces, ¿por qué, sabiendo que íbamos a pecar, por qué nos creó? ¿Tú sabes, mamá? Papá, ¿tú sabes? No, hijo, no sé. La respuesta más, digamos, que yo puedo encontrar es, bueno, porque así Dios quiso. No, explícamelo. Si ni Él mismo nos lo explicó, ¿cómo te lo voy a explicar yo? Pero la realidad es que estamos envueltos en la maldad y en el pecado y alejados de Dios, pero ahora en Cristo, que estamos en Cristo, otra es nuestra vida, ¿no es cierto? Esa es una realidad, ¿sí o no? Dale un aplauso al Señor. Esa es una realidad. Ahora, fíjate, dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, pero en Apocalipsis 13:8 dice, habla del Cordero, que es Cristo, que el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. También hay una traducción otras traducciones que dicen que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero que se concretó hace 2000 años y pico, allá en Jerusalén, en Israel. Pero en la mente de Dios ya estaba la solución para los que íbamos a estar esclavizados del pecado. Ahora, ¿por qué permitió Dios todo esto? Pues yo no sé. Pablo, lo único que dice en una de sus cartas, creo que es a los Corintios, dice que en aquel día, cuando estemos con Él, vamos a entender cómo fuimos conocidos por Dios. Vamos a entender todo. Ahora no se nos es dado, porque nuestra capacidad, aunque el ser humano tiene capacidad impresionante como ser inteligente, pero aún así no nos alcanza al más sabio. No le alcanza a entender estos que la Biblia llama misterios. Algunos quedaron como misterio, otros fueron revelados. Pero sigamos. Efesios 1:5 dice, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para estar sin mancha delante de Él. Dice que nos escogió, versículo 5, en amor, o por amor, porque nos vio en la condición en la que estábamos. Dijo, ¿cómo los voy a dejar así? No puedo dejarlos así. En amor nos escogió, o por amor, habiéndonos predestinado. Y esta palabra, ¿cómo ha causado problemas entre los cristianos? Porque muchos o algunos quieren hablar más de lo que está escrito. Y ahí ya es donde cometemos muchos errores cuando tratamos de explicar algo que no dice allí. Allí dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, que el Cordero inmolado fue preparado desde antes de la fundación del mundo, que nos escogió en amor y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Qué eran Adán y Eva antes de pecar? Sus hijos, ¿no? Pero se perdieron, el pecado los alejó, los arrebató de Dios. Y ahora Dios quería retornarnos hacia Él. Y la única manera de hacerlo era a través de Jesús, derramando su sangre. ¿Por qué había que derramar sangre? Porque inclusive está comprobado que la vida del hombre está en la sangre. Tú haces una cortada que no puedes detener, te desangras y te mueres. Cuando alguien necesita una transfusión de sangre, es increíble que por una transfusión alguien pueda salvar su vida humana. Bueno, espiritualmente la sangre de Cristo, que no estaba contaminada por el pecado, era necesario ser derramada para limpiar a los pecadores.
Por eso lo que cantamos al último, tu sangre preciosa. Es preciosa su sangre. La sangre significa vida, la vida de Jesús. Entonces en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Ahora, ¿cómo es que llegamos a ser hijos suyos? Dijimos, por medio de recibir a Cristo, creer en Cristo. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Él no quiere que ninguno perezca, dice Pedro, sino que todos, ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos, pero pregunta, ¿todos se salvan? No, porque no todos creen. No es asunto de Dios. Y no es porque Dios haya predestinado que unos creyeran y otros no creyeran, no. No, su plan era para todo el mundo, pero no todos creen. Porque Dios decidió crearnos con libre voluntad, la capacidad de escoger. ¿Cómo hizo esto? Por medio de Jesucristo, dice el versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras así llanas, o en español, porque así Dios quiso. Oiga, pastor, pero ¿por qué esto? Porque así Dios quiso. No, pero a ver, explíqueme, ¿cómo es que? Es que así Dios lo quiso. No, pero usted tiene que explicar. Ya te lo estoy diciendo, que así Dios quiso. No puedo ir más allá de lo que ya está escrito, porque luego al rato empiezo con aberraciones y con definiciones totalmente aberrantes que desfiguran el carácter de Dios. ¿Se puede imaginar a Dios sentado ahí escribiendo? Voy a hacer una película, y peor que la de Chucky, yo los voy a crear para mandarlos al infierno y que esto me dé gloria. No, mejor hay que darle vuelta a la página de eso. Ok, retomo, Efesios 1:5. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Ahora les hago una pregunta y me la van a contestar. ¿Cuál era la predestinación? Les pregunto. Pero yo se las voy a, para ayudarles un poco, así como el maestro cuando dice, a ver, y te dice, gracias. ¿Cuál era la predestinación de la que está hablando aquí? Que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como sus hijos. No por Buda, no por Mahoma, no. Por Jesús, el verbo que se encarnó. ¿Ok? Ese era el propósito de la predestinación. Que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como sus hijos. Ahora, la pregunta que esta sí me la van a contestar. A ver, ¿cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Juan 1:12, recibiendo a Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ver, otra vez, ¿cuál era la predestinación de la que está hablando aquí? Que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como sus hijos. Todo ser humano, pero no todos creen. Los que creen en su nombre, los que lo reciben, esos se les da el derecho de ser hijos de Dios. Así lo decidió Dios. Ese fue el puro afecto de su voluntad. Así lo quiso. Yo no puedo decir más. Oiga, pastor, que ya no puedo decir más. No, pero aquel teólogo dice, pues que diga lo que diga. No podemos ni debemos pensar más allá de lo que está escrito. Y el texto dice eso. Ahora, ¿para qué quería que fuéramos sus hijos? Dice el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. No para mandarnos al infierno y que Él fuera glorificado. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaron eso? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, o sea, gracia, nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús. ¿Se acuerdan cuando se bautizó y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado? Entonces, todo esto lo hizo para la alabanza de su gloria y nos hizo aceptos
en Él, en Dios el Padre, por medio de Jesús. O sea, en Cristo. Les pregunto, ¿cuántos están en Cristo? ¿Por qué están en Cristo? Porque creyeron. ¿Y por qué creyeron? Al mensaje del Evangelio. Porque el Espíritu Santo los convenció de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí o no? Y aquí estamos. Así como es una realidad la maldad, también es una realidad que somos nuevas criaturas. También es una realidad que somos hijos de Dios. Ahora fíjate el versículo 7. En quien, o sea, el amado, ahí está otra vez, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. Ya expliqué lo de la sangre. Redención significa pago por un rescate. O sea, Él pagó el precio al derramar su sangre y nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo por medio de su derramamiento de su sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Somos perdonados, hermano. Eso merece un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Fíjese qué maravilla. Nuestros pecados han sido perdonados. Wow. Una vez un psiquiatra que se convirtió a Cristo, muchos se han convertido a Cristo y han dicho cosas parecidas como esta: la mejor terapia que yo le puedo dar ahora a uno de mis pacientes es decirle que en Cristo hay perdón de pecados. Eso ha producido unos cambios que ni yo jamás había visto, decía un psiquiatra, con mis terapias. Pero hablándoles de lo que hizo Cristo, de nuestra condición y de lo que hizo Cristo en la cruz, al recibir a Cristo, algo sucede poderoso dentro del ser humano, que es el nuevo nacimiento. Y ese es un milagro también. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por eso cantamos, oh, las riquezas de su gracia. Oh. ¿Qué pasó? ¿Así están desafinados como los del grupo? Ay. Ahora fíjate, esas riquezas de su gracia, dice el versículo 8, esas riquezas de su gracia las hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fíjate el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ay, ay, ay. Que el Señor me dé denuedo y gracia para explicarles esto. Hay misterios que se quedarán en misterios, como el origen del mal. No hay nada, nada más hay insinuaciones, pero no hay nada como lo que estamos leyendo, que somos nuevas criaturas, que fuimos rescatados, cosas palpables. Pero aquí dice que nos dio a conocer por la abundancia de su gracia el misterio de su voluntad. Aquí hay un misterio revelado. ¿Cuál es ese misterio? Sigamos leyendo. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio que hoy se nos revela? Porque es la voluntad de Dios, es según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es ese misterio revelado? Versículo 10. De reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. ¿Se dan cuenta la importancia de esa frase? En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Sin Cristo no hay nada. De reunir todas las cosas en Cristo, sígueme con mucha atención,
En la dispensación es un periodo de tiempo, un tiempo que Dios el Padre señaló cuando el Cordero tenía que ser sacrificado, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, cuando Cristo ya vino a esta tierra, murió por el ser humano, y el que cree se salva y el que no se condena, desgraciadamente. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjense, el universo se trastornó, pero en Cristo Dios el Padre va a restaurar todo. Si a nosotros, los seres humanos, nos restaura. Dice Pablo a los romanos que también la creación gime, exhala como gemidos de dolor, porque aún la misma creación dice que gime esperando ser rescatada, así como nosotros. Y Pablo hablan de un cielo nuevo, de una tierra nueva, donde mora la justicia. Todo eso es posible, y la única manera de que eso pueda suceder es por Cristo y estando en Cristo. Así es como en el versículo 11 dice: en Él, o sea en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Todos sabemos lo que es una herencia. ¿Cuántos de ustedes han recibido alguna herencia? A ver, levante la mano. ¿Qué recibieron? Pues lo que tu papá ganó, de lo que él era dueño, ¿no? ¿Sí? Del Estadio Jalisco. O sea, cosas, así se entiende, ¿no? Una herencia. Y bueno, él las ganó a través de su trabajo y te las dejó como su hijo. ¿Qué eres? Su hija. Ok, eso es lo que dice aquí. Versículo 11: en Él asimismo tuvimos herencia. Pero ¿cómo es esa herencia que ahora nosotros como hijos de Dios tenemos? Tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero aquí, ¿qué significa que fuimos predestinados conforme al propósito? ¿Cuál es el propósito? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 12: a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, estos son los judíos, ellos esperaban a su Mesías, pero lo rechazaron. Por eso dice en el versículo 13: en Él, o sea en Cristo, también vosotros somos nosotros, los no judíos, los gentiles. En Él también vosotros, porque hubo judíos que creyeron, pero no todos. Hay gentiles que creen, pero no todos. Pero en Él, en Cristo, también vosotros, o sea, nosotros. ¿No se han hecho un lío acá? Bueno, ok. ¿Ahí vamos? Ok. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Habiendo qué? El verbo oír. La palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. A ver, oímos y después creímos. A ver, ¿qué es primero? ¿Oír y creer o nacer de nuevo por una obra así poderosísima de Dios? Nacer de nuevo, ser regenerados para entonces poder creer. Eso está como patas para arriba, ¿no? Así como, a ver, no. El orden, este orden de primero oír para después creer, está en toda la Biblia. Dice Pablo a los romanos: ¿cómo creerán sin haber oído? Nadie puede creer en algo sin antes no lo ha oído. Si, por ejemplo, tú eres heredero de una gran fortuna, 100 millones de pesos, pero nunca supiste que tu papá tenía tanto dinero, y llega un abogado y dice: ¿sabe que usted es heredero de una gran fortuna? No sé. No, me está cotorreando, señor notario. No te estoy vacilando, aquí traigo el testamento de tu papá. ¿Cuál testamento? Yo no sabía que había un testamento. Pues aquí está el testamento, ¿se lo puedo leer? A ver, léamelo.
fulano de tal es heredero, lo dejo como heredero universal de 100 millones de pesos. Y el otro sabe, ¡ah! No sabía porque no había oído. Entonces, ¿cómo va a creer alguien en Cristo si no ha oído primero? Porque según el orden está muy claro aquí. ¿Lo alcanzan a ver? Dice, en él también vosotros, habiendo oído, número 1, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿qué sucedió? De haber oído y haber creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tercera persona de la Trinidad. ¿Lo alcanzan a ver? Dios el Padre enviando, su Hijo enviado, el Espíritu Santo sellado. Y ahora vive dentro de nosotros. Somos templos del Espíritu Santo y habita en nosotros. Pero fíjense el versículo 14. El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Arras son las que se entregan cuando se casan, ¿no es cierto? Y el novio le dice, mira, te entrego estas moneditas, estas arras, como garantía de que me voy a esforzar y voy a trabajar para que no te falte nada. Es como un compromiso de que te va a cuidar, de que va a velar por ti y no te va a faltar nada. Bueno, arras en el griego significa garantía. Entonces, se nos dio, oímos, creímos, fuimos hechos hijos de Dios y luego fuimos sellados como garantía de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Que es las arras, el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia. Fíjate la última frase, hasta la redención de la posesión adquirida. Pregunta, ¿quién es la posesión que Dios adquirió? Digan, nosotros. Pablo dice, porque nosotros, Pedro, en una de sus cartas dice, porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió Dios? Enviando a su Hijo en el cual creímos, nos limpió nuestros pecados y nos dio la potestad de ser hechos sus hijos y nos dio una herencia espiritual que es eterna, hermanos. Digo, ¿qué más quieren? ¿Qué más queremos? Yo con eso tengo y me sobra. Pero fíjate lo que dice, hasta la redención, o sea, ya la posesión final, todavía no estamos con Él. ¿Verdad que no? Los que se han ido ya con el Señor, pues ya están con Él. Nosotros todavía seguimos acá batallando y tenemos que seguir estudiando la Biblia para saber las riquezas de su gracia. Bueno, retomo. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Se dan cuenta cómo eso sí da gloria? No que el Padre haya creado a los humanos y se alegre y le dé gloria mandarlos al infierno. ¿De dónde salió eso? No lo sé tampoco. Pero muchos lo creen. Para finalizar, acuérdense, cuando digo finalizar faltan 15 minutos. Los que ya estén bien cansados, ya pueden verla en YouTube, pueden ver el final. Se pueden echar su pestañita. Ok, pero síganme con atención porque aquí es el punto, digamos, medular para poder entender el propósito de Dios al salvarnos. O sea, ¿para qué nos salvó? Romanos 8:28, 29 y 30 vamos a leer. Dice así, y sabemos, ahora ya sabemos. ¿Qué sabemos? Que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Me pueden decir? Digan, háganle, yo, usted y todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ok, pero ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que a los que aman a Dios, o sea, a nosotros, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué significa todas las cosas? En el griego,
incluye las cosas buenas y las cosas malas, las cosas que nos favorecen y las que no nos favorecen, las cosas que nos benefician y las que no nos benefician. Ahora, sabemos que a los que aman a Dios, nosotros, todas las cosas buenas o malas, negativas o positivas, todas las cosas les ayudan a bien, cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ¿cuál es el propósito? Ahorita se los digo, que es donde nos vamos a ir sobre el final. Pero yo quiero subrayar lo siguiente, que a nosotros que ya sabemos, porque amamos a Dios, que todas las cosas, buenas o malas, negativas o positivas, todo, de alguna manera Dios se las arregla para ayudar al final en su inmensa sabiduría, saberlo, trabajarlo para al final bendecirnos a nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero luego añade que esto es conforme al propósito con el cual son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo nos conoció? ¿Ya existíamos? No. ¿Nos conoció? ¿Cuándo nos conoció? Desde antes de la fundación del mundo. Y entre muchas cosas que conoció este día. Conoce el día de mañana, lo que va a suceder, Él lo sabe todo. Entonces Él sabía quién les lo iban a rechazar, quién lo iba a aceptar. Por supuesto que lo sabía, ¿o no? Entonces, a los que antes conoció, que Él ya sabía, también los predestinó. Les trazó un destino. ¿Cuál es ese destino? Aquí está el misterio revelado. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el primer lugar. Versículo 30. Y a los que predestinó, porque antes los conoció y los predestinó, ¿en quién? En Cristo, para retornarnos a Él. ¿Sí? A los que predestinó también, a estos también llamó. ¿Cómo nos llamó? Por medio del Evangelio. Nos convocó por medio del Evangelio, la predicación del Evangelio. Y a los que creyeron, a los que hemos creído, a los que Él llamó y creímos, y los que se añadan en los años futuros, que sean llamados por la predicación y acepten a Cristo, a estos también, ¿qué? Justificó. ¿Qué es justificar? Declararlos inocentes, sin deuda con Dios. Y Pablo en el capítulo 5 a los Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque ya el precio a pagar por nuestra liberación, Jesús ya lo pagó en la cruz. Ya somos justificados, pero falta un evento que está en el futuro. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué hizo? Glorificó. Pregunta, ¿ya estamos glorificados? No. ¿Pero cómo vamos a estar glorificados? ¿Hasta que Él venga por nosotros? ¿O nosotros nos vayamos con Él? Vamos a tener el mismo cuerpo que tenía Jesús después de resucitado. Por eso es que Jesús tenía que morir, pero no se podía haber quedado en la tumba. Tuvo que haber resucitado con un cuerpo glorioso, ya no sujeto al mundo material que conocemos, porque Él ascendió, traspasaba las paredes sin abrir la puerta, era totalmente glorificado su cuerpo. Así tú y yo estaremos. Pero en lo que se da eso, hay un proceso, hermanos, que se llama la santificación. Y el propósito de Dios, escuchen, no era solo salvarnos del pecado, que pues gracias, ahí estaba, pero va mucho más allá. No solo era salvarnos, sino darnos vida eterna. Pero todavía no se queda ahí. Todavía Dios tenía un propósito mucho más profundo y transformador. ¿Cuál es ese propósito? Ya lo leímos: ser conformados a la imagen de Jesús. Uy, yo pensé que iban a brincar.
Ahora, ¿cómo era Adán y Eva en sus inicios? Como Jesús, como Dios, inocentes, puros, limpios. Pecado nos apartó de Dios, envía a su Hijo para retornarnos al Padre, presentarnos sin mancha a la imagen de su Hijo. Ahora, aquí viene la pregunta: ¿qué significa ser formados a la imagen de Jesús? Respuesta: significa que Dios quiere que seamos como Jesús fue en esta tierra. Él quiere reproducir el carácter de Cristo en nosotros. Ese es el propósito revelado del por qué Él planeó todo esto, para retornarnos, para que tuviésemos el carácter de Jesús. Ahora, ¿cómo era el carácter de Jesús? Él era bueno, quiere que seamos buenos. Él era perdonador, a pesar de todas las ofensas que le hicieron, y Él quiere que seamos ¿qué? Ese era el carácter de Jesús. Él era muy generoso, quiere que seamos de carácter generoso, que seamos como Él. Y ese es el proceso de santificación antes de la glorificación, y ese proceso dura toda la vida. Ahí es donde la Biblia dice: no desmayen, sigan adelante. Si se caen, se tropiezan, levántense. El Señor sigue trabajando en ustedes, sigue formando el carácter de Cristo en ustedes. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor? ¿Nada más salvarnos nuestros pecados, darnos vida eterna y dejarnos ahí ya? No, formarnos el carácter de Cristo. Formar en nosotros el pensamiento, transformarnos en pensamiento, así como pensaba Jesús. ¿Qué pensaba Jesús, por ejemplo, de las mentiras? ¿Qué pensaba Jesús acerca del dinero? ¿Qué pensaba Jesús acerca de si tu hermano te ofende, tú no lo resistas? Todo eso es un proceso que el Señor va formando en todos y cada uno de nosotros, porque ya al ser sus hijos no nos puede dejar así. Su propósito revelado es para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesús, en carácter, en pensamiento, en acción, o sea, en obras. Como era Jesús, así Él quiere que seamos en este mundo. Ninguno de nosotros puede argumentar cuando pasan situaciones y te reprochan: oye, ¿por qué así soy? No, a ver. ¿Eres hijo de Dios? Me vas a responder sí. Entonces, no te puedes quedar igual ¿de qué? Igual de mentiroso, ¿verdad que no? No te puedes quedar igual de súper enojón. No te puedes quedar igual de tranza. No, el que robaba ya no robe. Ahora, ese Dios que nos dice que quiere que seamos como Él, según lo que los teólogos que mencioné al principio dicen que ellos concluyen que Dios es el autor de la maldad y del pecado para glorificarlo a Él. O sea, hasta me faltan palabras para decir qué es eso. Lo que Él quiere es que seamos como Jesús, porque el pecado arruinó todo, pero nos quiere retornar a Él. Pero para ser como Jesús también ahora Él necesita tu humildad, tu disposición de tratar contigo, para formar su carácter, para que empieces a reaccionar como Cristo. Porque si ese Dios, hay un versículo que dice, o algunos que creen, tomando algunos versículos que sacan del contexto, dicen que Dios aborrece al pecador y no lo puede ver. Y Dios aborrece al pecador, dicen. Pero luego ese mismo Dios nos dice: ama a tus enemigos. Señor, a ver, tú sí puedes aborrecer y yo no. No me discutas, te dice ese Dios. Yo puedo aborrecer al que quiera, pero a ti te ordeno que ames a tus enemigos. Miren,
es como esto. Ahí está un papá con un puro. Y luego está el hijo de 6 años. Agarra un puro del papá y empieza. Y el papá dice: ¿qué estás haciendo? Fumando, papá. Pero ¿cómo te atreves delante de mí? ¿Por qué estás fumando? Pues igual que tú. No, porque yo soy adulto. No fumes. ¿Y tú por qué fumas? ¿Qué te importa? Yo soy tu padre. Tú no fumes, pero yo sí fumo. Así se escucha decir que Dios aborrece, odia al pecador, cuando lo que yo veo en la Biblia es que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que aún estando muertos sin delitos y pecados nos amó y envió a su Hijo por nosotros. Hermanos, han desfigurado a Dios. Tenga mucho cuidado lo que lee, lo que ve en YouTube y en las redes. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es amor. El Dios de la Biblia es perdón. Y Jesús nos vino a revelar el corazón del Padre. Dios es amor. Dios es perdonador. Y ese mismo carácter quiere que nosotros lo reproduzcamos. Y para eso el Señor se vale de las cosas buenas y de las cosas malas. No sé cuántos de ustedes recuerdan aquel testimonio que conté, que cuando oraron por nosotros en la iglesia donde salimos, que el pastor comenzó a decir que yo le había robado una guitarra. ¿Sí se acuerdan de ese testimonio? ¿Sí? Bueno, ¿qué cree? Para que vea cómo trata Dios, Bueno, no sé si se acuerda de esa historia, pero cuando salí de ahí, el pastor, alguien viene y me dice: oye, el pastor anda diciendo que la guitarra con la que alabas al Señor se la robaste. Y yo reaccioné, pues molesto. ¿Cómo que se la robé? Eso es mentira. Señor, mira lo que está diciendo. Y yo recuerdo claramente, el Señor me dijo: ¿es verdad lo que está diciendo el pastor? No. Entonces, ¿qué te preocupa? Preocúpate si fuera verdad. No, pero ¿por qué dice que se la robé? Esa guitarra tú me la diste, Señor. Y ahí estoy yo discutiendo con el Señor. No, sí, dice. Pero luego se le ocurre al Señor decirme: vas a agarrar tu guitarra y se la vas a ir a regalar al pastor. Y vieran qué gozo sentí. Y vieran, ay, sí, el amor del Señor hacia mi pastor, ¿verdad? Que me anda calumniando que yo le robé la guitarra. Pues no fue así la reacción. La reacción fue: bueno, pero ¿cómo, Señor? Bueno, ahora vas a agarrar esa guitarra y se la vas a llevar, se la vas a regalar. Y como he aprendido a través de los años a no discutir con Dios, eso era malo para mí, negativo. Había calumnias, mentiras, un montón de cosas. Pero aún así, decidí obedecer a Dios. Agarré la guitarra y se la llevé. Le toqué a la puerta y él abrió. Le dije: hermano, aquí está la guitarra, es mía, se la regalo. Y la solté y me fui. ¿Se acuerdan de eso? Eso fue hace casi 43 años. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Digan todos, ¿qué? El próximo domingo se los digo. Es que está tremendo esto, hermanos. Hace un mes, en la boda de la hija de Toño Ortiz, se me acercó un matrimonio que yo conozco porque ellos eran niños cuando yo estaba en aquella iglesia donde salí. Me dice: oiga, pastor, queremos hablar con usted. ¿Qué pasó? Dice: oiga, fíjese que mi mamá ya está muy viejita. Pues usted la conoce. Pues sí, ya está muy ancianita y estaba oyendo esa predicación donde usted habló de la guitarra. Entonces me habló y me dijo: oye, hija, ¿sabes que yo a ese pastor le compré una guitarra? ¿Cómo, mamá? Sí, la guitarra con la que alabamos al Señor aquí en la casa. ¿Cómo? A ver, tráela. Dice: entonces ya fui y dice: ábrela. Dice: ¿esta Camine? O sea, la marca. Dice: sí, esta Camine. Dice: esa yo se la compré al pastor. ¿Será esa la guitarra de la que habla el pastor Chuy? Claro, esa es la guitarra. Y me dice: hermano, aquí traemos esa guitarra. Mi mamá se la manda, se la regala. Y yo me quedo: pero, no, yo sé que, no, pues, ¿vieran cómo aplaudí yo?
espérenme. Entonces le digo, ¿cómo? Dice, sí, aquí está. Entonces la abro. Híjole, hermano, es la guitarra. ¿Cómo la conocí? Porque yo le puse una calcomanía. Y yo la reconocí, el estuche, también le había puesto algo ahí. Entonces cuando la veo, digo, bueno, estaba a punto de llorar, siendo sinceros. Y me dice, mi mamá se la regala. Entonces, pues yo estaba bien contento. Y se me acercaron algunos hermanos que andaban ahí, me decían, oye, esa guitarra, pues es la de la historia, esa de la guitarra. Ahora, escuchen, ¿qué relación tiene con lo que estoy diciendo? Fíjense cómo Jesús empezó a tratar conmigo. Con una calumnia, regalar una guitarra que era mía, pero yo le obedecí. Eso me catapultó para que en el futuro tuviera un carácter más fuerte y sólido contra todas las mentiras que suelen decir algunos, y hasta la fecha, que calumnian, que mienten. Pero ¿saben? No me cuesta trabajo perdonarlos. Pero eso no pudo haberse formado en mí si el Señor no trata conmigo. Una vez que trató, fíjense, 43 años después, y me regresa la guitarra. Qué increíble. Y pronto la verán en acción la guitarra. Es increíble. Bueno, eso es lo que el Señor quiere formar. Y un último testimonio. Mi esposa y yo, por ahí alguna vez lo conté, pero viene a colación. Fuimos aquí al Mercado San Juan de Dios. ¿Cuántos se han ido al Mercado San Juan de Dios? Ay, casi todos. Está así bien folclórico, ¿verdad? Sí me gusta aquí que el tejuino y que el jugo de caña, ¿verdad? Pero a lo que vamos nosotros es al caldo de pescado. No es por nada, pero es el mejor del mundo. Y cuando vi que yo éramos novios, ella fue la que me invitó. Te invito al caldo de pescado. Entonces ya tenemos yendo allí 46 años, ya vamos para 47. Bueno, un día fuimos, hará unos 2 años de esto, más o menos en esta época. Fuimos y estábamos comiendo nuestro delicioso caldo de pescado. Y si alguno quiere ir, pues saliendo van, está una buena hora, si encuentran. Pues ándele, estamos ahí y había 3 niños, eran hermanitos, y estaban allí pidiendo dinero a la gente. Entonces yo los miraba así con sus ojitos y les hablé, hey, vengan. Y esperando que les iba a dar algo, ¿no? Les digo, ¿tienen hambre? Y dicen, sí, tenemos mucha hambre, es que no hemos comido, es que todo lo que estamos juntando es porque es para mi mamá. Y tu papá no, nos abandonó, dejó a mi mamá enferma y ella no puede caminar y nosotros salimos a la calle a buscar qué llevarle. ¿Tienen hambre? Tenemos mucha hambre. A ver, siéntense. Y se sentaron. Y le llamo a la que atiende allí y le digo, denles todo lo que pidan ellos. Entonces el más chiquito dijo, yo quiero el más grande. El filete, denle lo que pidan los niños. Ya les trajeron y empezaron, ¿verdad? Empezaron con un hambre que tenían y los mirábamos. Entonces, de pronto se acerca otro hombre, ya grande, anciano, y dice, ¿me pueden dar un poco de comida? Le digo, ¿tiene hambre? Me dice, tengo mucha hambre. Y el niño, el más chiquito, dijo, yo le doy la mitad. Fíjate. O sea, se me adelantó cuando dijo, ¿me pueden dar aunque sea un taco? El más chiquito, que se salía el filetote así, dice, yo le doy la mitad, siéntese. Y el hombre se quedó así. Y yo estaba impactado, dije, mira, este niño recibió de gracia y está dando de gracia, pero no lo dudó. Dijo, yo le doy la mitad. Y sí, un pacote y se lo dieron. Y se fue el hombre con otras cositas más.
Pero luego el de en medio se me queda viendo y me dice: oiga, ¿usted es Jesús? Así me dijo. Y yo le dije: ¿sí? Sí, me llamo Jesús. Por eso no me gusta que me llamen Jesús. Mejor Chuy, ¿no? Que es un apodo que le dicen a los Jesús acá en México. ¿Usted es Jesús? Le digo: sí, soy Jesús. Y no, pero le digo: sí, yo soy Jesús, yo me llamo Jesús. No, pero el otro. O sea, y yo entendía lo que el niño estaba diciendo. Le digo: el que vino y murió. Dice: sí, ¿usted es ese? Y yo le dije: bueno, no. Dice: no, es que usted es Jesús, porque usted le da a los pobres. La verdad, yo no era muy generoso cuando me convertí. Pero si Él es generoso, pues Él quiere formar, ¿qué? Su carácter. Fíjate lo que dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Y nosotros, todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria por la obra del Espíritu del Señor. Ese es el propósito revelado de Dios, ser conformes a su imagen. Y en la versión en lenguaje sencillo, el mismo versículo dice: y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, mire cómo lo traduce aquí: cada vez nos parecemos más a Él. Ese es el proceso de aquí a que Él venga en cada uno de nosotros. Qué privilegio ser hijos de Dios. Dele un último aplauso al Señor. Gracias, Señor. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a leer todos al unísono, como lo hicimos al principio, el Salmo 138, versículo 8. La primera parte del versículo. A ver si lo ponen ahí en la pantalla. Salmo 138, versículo 8. ¿Ya está ahí? Ok. Vamos a las 3. Todos vamos a decir en voz audible esta frase de este salmo. ¿Ok? 1, 2, 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor. Fórmame a la imagen de tu Hijo. Así como Él es santo, hazme santo, Señor, delante de tu presencia. Así como Él era justo, hazme un hombre justo, una mujer justa. Así como Él era puro, hazme un hombre de corazón puro, una mujer de corazón puro. Así como Él era misericordioso, así, Señor. Así como Él era generoso, así haz mi corazón, Señor. A todos y cada uno de tus hijos que estamos aquí y los que están mirando en las redes, Señor, cumple tu propósito en cada uno de nosotros, que es hacernos a la imagen de tu Hijo Jesús. No tengo que pretender ser alguien que no seré. Tú me aceptas como soy. Tu gracia me hizo entender que estando lejos de ti, me amaste así.
Pagaste el precio, Jesús, compraste mi libertad con tu sangre en la cruz. Me hiciste justo, Jesús, y ya no tengo que buscar agradar a nadie más. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Me ayuda eres tú. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Me ayuda eres tú. Ser alguien que no seré. Tú me aceptas como soy. Tu gracia me hizo entender que estando lejos de ti me amaste así. Pagaste el precio, Jesús, compraste mi libertad con tu sangre en la cruz. Me hiciste justo, Jesús, y ya no tengo que buscar agradar a nadie más. No, no. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Me ayuda eres tú. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Me ayuda eres tú. No es por mi esfuerzo, sino por tu gracia. Es tu Espíritu Santo obrando en mí. Fuimos sellados por tu Espíritu Santo. Fue tu promesa que pertenezco a ti. Gracias, Jesús. Tuyo soy. Gracias, Jesús. Tuyo soy. Dale gracias, levanta tus manos. Oh, gracias, Jesús. Tuyo soy. Gracias, Jesús. Tú me compraste, mi Señor.
aplauso a nuestro Señor.